Buenos días, el día de hoy les hablaremos sobre la temperatura. La temperatura es una magnitud física fundamental. En el sistema internacional su símbolo es el grado Kelvin y en lo cotidiano usamos grados Celsius, en donde 0 grados Celsius corresponden al punto de congelación del agua y 100 grados Celsius al punto de ebullición del agua, esto a una atmósfera. La medición de temperatura se basa en la ley cero de la termodinámica, que establece que cuando dos objetos se encuentran en equilibrio termodinámico con un tercero, entonces ellos están en equilibrio entre sí. Y si dos de los objetos entran en contacto físico, se produce un cambio en sus propiedades, transfiriendo calor entre ellos hasta que ambos cuerpos quedan en equilibrio térmico. Entonces existen varios tipos de termómetros. Ellos se basan en propiedades físicas de los materiales que cambian al aumentar o al disminuir la temperatura. Uno de esos principios es la dilatación térmica. Este principio de funcionamiento está basado en líquidos como el alcohol o el mercurio, que al calentarse el líquido se dilata. Ese líquido está dentro de un tubo de vidrio con una escala graduada, por lo que al aumentar la temperatura el líquido se expande y pues por tanto aumentaría en la escala graduada. Los termómetros más comunes de este tipo serían entonces el termómetro de mercurio y el termómetro de alcohol, y su diferencia está en el rango que tienen, que cada uno va desde su punto de congelación hasta su punto de ebullición. También en cuanto al principio de dilatación térmica, está basado en los termómetros mecánicos, termómetros mecánicos de dilatación térmica. Ellos están hechos con dos metales con coeficientes de dilatación diferente, y al aumentar la temperatura uno de los metales se va a dilatar más que el otro, lo que va a hacer que se enrolle y se desenrolle moviendo una aguja indicadora que está en el cristal, donde se va a visualizar como una escala graduada. En este caso, este es un termómetro de gas que posee un tubo lleno con gas que se expande al aumentar la temperatura, y por medio también de un mecanismo, entonces se va a mover una aguja indicadora en una escala graduada en grados Celsius. También tenemos el principio de funcionamiento por medio de una resistencia eléctrica, que este se basa en un material que cambia con la temperatura. Específicamente en los materiales como el platino, la resistencia aumenta a medida que la temperatura sube. Esto debido a la vibración de los átomos que dificulta el movimiento de los electrones. Esa resistencia se convierte luego en temperatura usando una ecuación de calibración. También tenemos el efecto termoeléctrico, que está basado en dos materiales distintos que se encuentran unidos. Cuando existe una diferencia de temperatura entre las uniones de los metales, se genera un voltaje, el cual es proporcional a la diferencia de temperatura. Y por último tenemos radiación infrarroja. Este está basado en que todos los objetos a más de 0 grados Kelvin o menos 273,15 grados centígrados, entonces pues todos los objetos a más de esa temperatura emiten radiación térmica infrarroja en una cantidad que es proporcional a la temperatura. Entonces se utiliza un termómetro infrarrojo que va a capturar esa radiación emitida por los cuerpos y la convierte en una señal eléctrica, y luego por un circuito se procesa la señal y se convierte en temperatura, y luego se visualiza con el valor con una ecuación de visualización. La metrología asegura que las mediciones sean precisas, que sean confiables y que sean comparables en todo el mundo.
Para esto es importante tener en cuenta algunos aspectos meteorológicos como lo es la incertidumbre, la precisión, la exactitud, la repetitividad y la reproducibilidad. Asimismo, tener una escala internacional y patrones. Los laboratorios nacionales de meteorología mantienen unas celdas de punto triple. Esas celdas de punto triple son unos dispositivos que contienen sustancias con una alta pureza, eh, como por ejemplo agua. Em, Eso con el fin de crear condiciones exactas en las que coexistan los tres estados de la materia, o sea, sólido, líquido y gaseosa. La temperatura y presión del punto triple para cada sustancia es fija. Eso hace que cada medición, pues eso hace que esas celdas de punto triple sean muy precisos y sirvan como patrón de referencia. Para calibrar termómetros, lo más usado son baños térmicos de calibración. Esos son dispositivos que permiten mantener un líquido a una temperatura estable y uniforme. En ese ambiente, pues ese ambiente permite tener un buen contacto térmico para tener mediciones precisas, por lo que sirven como patrón para verificar la exactitud de instrumentos de medición de temperatura. Asimismo, también existen otros dispositivos como lo son simuladores de temperatura o termómetros patrón, los cuales tienen más alta resolución que el termómetro que se va a verificar. Y esto pues permite garantizar exactitud en las mediciones. Bueno, entonces ahora seguimos con los métodos de medición. Primero tenemos el método invasivo. Este método son de los más precisos porque miden la temperatura central, es decir, la temperatura que hay en la sangre y en los órganos. Estos métodos requieren introducir algún tipo de dispositivo dentro del cuerpo y por eso son de uso exclusivo para unidades de cuidado intensivo o en salas de cirugía. Entonces, por ejemplo, aquí se encuentran algunos que son como los catéteres, que tienen algún sensor térmico. Generalmente estos se ubican en la arteria pulmonar. También hay como sondas de vejiga o sondas rectales de tipo invasivo. La ventaja es que pues entregan un valor muy confiable y lo más cercano a la temperatura real del cuerpo, pero la desventaja es que requieren un procedimiento invasivo y no pueden usarse de forma rutinaria. Por otro lado, entonces tenemos los métodos no invasivos o de contacto. Entonces, tenemos que estos métodos no ingresan dentro del cuerpo, pero requieren tocar la piel o algún tipo de mucosa. Por ejemplo, aquí están los termómetros clínicos, que son los más tradicionales, que se utilizan para de forma axilar, oral y rectal. Además, tienen pues como los sensores integrados en el diseño. Su principal ventaja es que son fáciles de usar y son adecuados para la mayoría de los entornos clínicos, pero digamos que no son tan exactos porque se ven limitados por la zona del cuerpo donde se utilizan. Entonces, por ejemplo, la temperatura axilar puede ser más baja que la oral y depende mucho de lo que haya ingerido el paciente. Sin embargo, pues siguen siendo de uso común y siguen siendo pues buenos. Por otro lado, tenemos los métodos sin contacto. Estos suelen funcionar detectando la radiación infrarroja emitida por la piel. Generalmente uno la pone en la frente o en la sien. Tiene como ventaja pues que es rápido, pero digamos que solo miden la temperatura superficial, no la temperatura central. Su precisión se ve afectada por el ambiente, el sudor, la distancia del dispositivo, la técnica del usuario y diferentes condiciones como también puede ser la iluminación. Por eso es que no reemplazan un método clínico. Bueno, tenemos por otro lado los tipos de sensores que miden temperatura. Por un lado tenemos los termistores o NTC, que son como los más comunes.
Estos sensores están hechos de materiales que son semiconductores cuya resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. Esto significa que pequeñas variaciones en la temperatura generan unos cambios en las resistencias y lo vuelve pues como sensible. En medicina se utiliza generalmente en sondas esofágicas, sondas cutáneas y dispositivos que requieren una alta sensibilidad en un rango pequeño. Por otro lado, tenemos las termoresistencias o también conocidas como RTD y lo que tienen es que son fabricados con metales puros como el platino y funcionan porque la resistencia eléctrica del metal aumenta de manera lineal con la temperatura. Entonces, los RTD son muy utilizados cuando se requiere una medición muy precisa o que tenga cierta trazabilidad, como por ejemplo en investigación o en laboratorios clínicos o incluso en calibración, aunque pueden ser como más costosos y más frágiles que los anteriores. Bueno, por otro lado tenemos los termopares y los sensores infrarrojos. Los termopares funcionan de forma diferente, se basa pues en el efecto termoeléctrico. Entonces, cuando se unen dos metales distintos aparece un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión que yo llamé de referencia. Entonces esto genera señales muy pequeñas y muy robustas y soportan pues como más rangos de temperatura. En medicina se utilizan menos, pero pueden encontrarse en dispositivos que ya sean como muy especializados. También tenemos los sensores infrarrojos. Entonces, estos convierten la radiación térmica emitida por el cuerpo en una medición de temperatura y se utiliza en termómetros timpánicos de arteria temporal o en sistemas de escaneo facial. Por otro lado, entonces tenemos la normativa, ¿cierto? Esto es muy importante conocerlo porque garantiza que las mediciones sean seguras. Entonces, entre esas tenemos la ISO 80601, que lo que hace es regular los requisitos de seguridad, la ASTM 1112, que establece cuáles son los requisitos del diseño y desempeño para termómetros clínicos. También está la ASTM 1965 que especifica los requisitos para termómetros infrarrojos sin contacto aplicados en la frente o en el oído. Está también la ISO 13154 que da guías para el uso adecuado de los dispositivos y tengo la ITS 90 que es como la escala que se utiliza, la escala internacional que es utilizada. Por otro lado tenemos pues la FDA, la ISO 17025, que son los requisitos para los laboratorios de ensayos, también la FDA 510K, que es como que da la información para ser aceptados, para poder ser vendidos y aprobados. Y también está pues el reglamento europeo, que también es el mismo que hace la discusión. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar pues de la importancia clínica. Empezaré con la importancia clínica y metrológica de la temperatura. Primero, la temperatura corporal pues es uno de los signos vitales más importantes porque refleja directamente pues cómo está funcionando el cuerpo. Entonces, una variación ligera puede indicar infección, alteración metabológica o complicaciones pues incluso quirúrgicas. Entonces, desde el punto de vista pues metrológico, pues, o sea, en términos de medición, es indispensable usar dispositivos precisos y trazables. Eso garantiza pues que las decisiones clínicas se basen en datos confiables, porque una mala calibración pues, o una medición imprecisa puede llevar a errores en el diagnóstico o en la toma incluso pues, de decisiones como terapéuticas como tal. Ahora les hablaré pues de la importancia de la medición precisa pues en clínica.
que esto es más que todo como en ambientes hospitalarios, pues un error tan pequeño como más o menos 0.2 grados centígrados puede cambiar completamente pues la interpretación clínica. Entonces, por ejemplo, en una UCI o en una cirugía confundir 37.9 grados centígrados con 38.1 grados centígrados puede significar clasificar o no una fiebre. Entonces, por eso las guías internacionales pues recomiendan como monitoreo continuo en pacientes críticos. Se puede detectar shock séptico, intoxicaciones, infecciones o alteraciones neurológicas. En neonatos, en anestesia y también pues en UCI se mide cada 4 horas o incluso de forma continua porque cualquier cambio térmico pues puede producir complicaciones graves. Ahora les hablaré de las aplicaciones clínicas y pues biomédicas. Empezaré con el diagnóstico y seguimiento pues de infecciones, que la fiebre pues es uno de los indicadores más claros de infección en criterio pues como CIRS, una temperatura de mayor o igual a 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados ya levanta pues sospecha de infección sistémica. Durante, por ejemplo, el COVID-19 se usaron cámaras térmicas e infrarrojas para detección masiva, pero muchos fallaron por falta de calibración, produciendo así como falsos negativos. En la regulación inmune, la fiebre pues no es solo un síntoma, es un mecanismo de defensa. Entonces, elevar la temperatura dificulta la multiplicación de patógenos y mejora la función del sistema inmune. En sepsis, curiosamente, pues como la ausencia de fiebre se asocia con mayor mortalidad. Sin embargo, pues el uso de antipiréticos o de hipotermia terapéutica debe individualizarse porque mal administrados estos pueden empeorar los resultados clínicos. En cirugía y en cuidados perioperatorios, durante una cirugía, mantener la normotermia es fundamental. La hipotermia intraoperatoria aumenta el sangrado, las infecciones del sitio quirúrgico y los eventos cardiovasculares. Por eso se usan como esas mantas de aire caliente o fluidos calefaccionados o sistemas pues automáticos como de control térmico, como para mantener pues como esta temperatura. Y las guías como las de anestesiólogos las de anestesiólogos recomiendan medir temperatura pues todo el procedimiento. Bueno, continuando en cuidados intensivos y neurología, pues en pacientes más que todo con lesión cerebral, la fiebre aumenta el daño neuronal. El 70% pues, de estos pacientes hacen fiebre en la UCI. Las guías actuales pues recomiendan mantener una temperatura entre 36 y 37.5 grados centígrados. Y además, en paro cardíaco, se usa la terapia de temperatura dirigida, que se induce como una hipotermia moderada entre 32 y 34 grados centígrados para como proteger el cerebro. En oncología, la hipertermia terapéutica es una técnica donde se eleva la temperatura del tumor entre 39 y 45 grados centígrados para así pues potenciar radioterapia y quimioterapia. A partir de 41 grados centígrados mejora la oxigenación del tumor y disminuye la hipoxia, lo cual
mejora pues el control local sin aumentar la toxicidad. En neonatología y en trasplantes, la metodología térmica pues es lo más clave en incubadoras de recién nacidos. Estos deben de mantener condiciones específicas de temperatura y de humedad. Y en trasplantes, evitar la hipotermia mejora la función del injerto y pues reduce como las complicaciones. Y ya eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y si tienen alguna duda nos pueden preguntar al correo.